Buenas tardes, hermanos. Les saludo a mis hermanos y hermanas de los Avellanos en el amor de Dios. Así le doy gracias a Dios por este momento que me da para compartir su palabra con mis hermanos en este devocional. La palabra del Señor que vamos a compartir se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Acompáñenme a leer la Biblia, hermanos, porque es bueno leer la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios que lo habló nuestro Señor Jesucristo, enseñando el contexto y el texto de en este texto de estos versículos, el significado grande es la humildad, el amor y el servicio. Eso es lo que quiere enseñar nuestro Señor con estos versículos. Quiero que me acompañen a orar, hermanos, para que Dios tome control de todas las cosas de este devocional. Eterno y buen Padre, te doy las gracias porque me das tú este tiempo, Señor, para entregar la palabra que tú me das, Señor, a mis hermanos de los Avellanos y a todo aquel que escuche o vea esta grabación, Señor. Te doy las gracias, Padre, pidiéndote que guíes tú, Señor, este servicio, poniendo palabras tuyas en mí, Señor. Solamente que sea un servidor tuyo y hablar de lo que tú vas a poner, lo que tú quieres que yo diga, para que así, Señor, sea tu palabra la que se cumpla en la voluntad de los hombres. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús te oro. Amén. Como decía, y en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo predicaba y enseñaba y hablaba en parábolas. ¿Cuál es el significado de que hablara en parábolas? Era simplemente porque tenía que cumplirse la profecía de los profetas, lo que estaba escrito. Como lo deja muy bien puesto, podemos leer en Mateos capítulo 13, versículo 13 al 15. Nos dice la palabra de Dios: por eso le hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y aún cerrando sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con el oído, y en el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. En ese tiempo, por eso le hablo en parábola, porque este pueblo estaba enfermo. Y lo deja de manifiesto. La palabra de Dios es sabia. Es nuestro Señor que lo está enseñando para que nosotros, los hijos de Dios, hagamos las cosas no como nosotros queremos, sino que como Dios lo ordena que lo hagamos. Y aquí cuenta en esta parábola, dice: aunque confiaban en sí mismos
como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Cuando el Señor nos habla de esto y menciona 2 hombres subieron, está hablando de los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, los ortodoxos, y pensaban que ellos sabían del Evangelio y no sabían nada. Por lo tanto, al fariseo es que le dedica esta oración que hace este hombre. También el publicano eran pecadores, hombres que cometían falta, eran comerciantes, no tenían nada de Dios. Pero este hombre se había humillado ante Dios. Y lo dice la palabra del Señor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Cuando los hijos de Dios le oramos al Padre, no tenemos que orar para nosotros mismos, sino orarle al Padre Celestial. Y aprendemos de esta palabra, de esta parábola, donde el Señor pone a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y lo que destaca, que no podemos nosotros confiar y decir yo soy justo, porque somos pecadores, porque hemos sido llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, pero por gracia, por amor y no por obra. Por lo tanto, no menospreciar a tu hermano. Y es una de las cosas que Dios los pone y lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y lo dejó escrito en la Biblia. Amaos los unos a los otros. Por eso que destaca 3 palabras inmensas: la humildad, el amor y el servicio. Porque para eso los llama el Señor, para ser imitadores de Él, porque Él vino a servir. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a los hombres. Y sirvió, no vino para ser servido, sino que era servidor. Esas son las cualidades que tiene que tener un cristiano, las primeras cualidades. Y no olvidarnos nunca que hemos sido llamados por gracia, por misericordia de nuestro Padre Celestial. Por eso que Dios puso en mí compartir esta palabra, estos versículos, donde nos habla cómo tenemos que servir nosotros los cristianos, los que somos de Cristo, los que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser humilde primeramente, amar a nuestro hermano. Lo deja estipulado en la palabra de Dios en muchas partes de la Biblia, donde tenemos que amar los unos a los otros. Es el mandamiento que los deja nuestro Señor Jesucristo como Él los amó. En Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 8 al 11, nos dice la palabra: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El Señor los enseña en su palabra
y los da la respuesta de cada versículo. Este hombre estaba enceguecido en su ceguedura. Por eso que él oraba por sí mismo y se engrandecía ante los hombres. Yo decía, ¿no es cierto? Diezmo 2 veces a la semana y no soy como estos hombres. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, este hombre que era un hombre pecador, no miraba ni siquiera el cielo porque se avergonzaba y decía: no soy propicio desde la palabra de Dios. Señor, este hombre se humilló ante ti, pero eso le bastó para los ojos de Dios, porque en su humillación, el arrepentimiento, fue justificado. Mas aquel hombre que se engrandecía delante de los hombres, hablando, orando: yo quiero, yo digo, yo hago, porque yo soy bueno. Y no hay bueno. Solamente Dios es bueno. Quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas. Ay de aquel hombre que se equivoca en orar y predicar el evangelio de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que hacer su voluntad en la tierra, como Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Que esta pequeña palabra de Dios sirva como un ejemplo en la vida que tenemos que tener nosotros como cristianos. Ser ejemplo, destacando la humildad, el amor y el servicio. Que el Señor los bendiga, hermano. Bendiciones.